Carlos, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un día lleno de novedades, Agustín, y todos los que nos están siguiendo, porque previo a esto que estamos viendo, que es Mm, de último momento, es el día de hoy, lo que ha ocurrido es que Jorge Rodríguez, uno de los hombres del mm, régimen, hizo una mm, intermediación directa con la Secretaría de Estado por medio de un empresario vinculado a él, proponiendo un acuerdo que fue mm, rechazado in limine por Marco Rubio. ¿Cuál era el acuerdo? Que se puedan ir los tres de la cúpula, que se puedan exiliar, es decir, que se fueran a exiliar Maduro, mm, Diosdado y Padrino López, y él quedaba a cargo de Venezuela para una transición pacífica. mm, Yo les quiero contar que esto mismo fue planteado por Rodríguez Zapatero a Edmundo ah, González Urrutia hace pocos días atrás, tratando de buscar una transición que Estados Unidos no va a permitir. Ya nosotros lo dijimos acá, Estados Unidos quiere que esta cúpula hable. Esto que mm, ustedes están viendo ahora en pantalla es lo que yo llamo la hidra de los soles. Esta hidra, esta estructura venenosa del cártel de los soles, tiene ahí varias caras, sí, algunas poco conocidas. Por supuesto, es muy conocido Maduro, es muy conocido el presidente de la vecina Colombia, mm, por supuesto también Diosdado Cabello. Rodríguez Zapatero es menos conocido en nuestro continente, pero muy conocido en Europa, fue presidente de España y es hoy un hombre clave de consulta con el presidente del gobierno español, que está muy complicado. Jorge Rodríguez, este mm. hombre que ustedes ven, es el que intentó la mediación, en realidad para quedarse él y zafar a sus amigos, y para colmo pidió los 90 millones de dólares de recompensa. Él decía, ellos se van, se exilian a un país neutral, yo me quedo a cargo, yo cobro la recompensa porque yo consigo que ellos se vayan y al mismo tiempo garantizo una transición y una elección. Lo que está buscando Rodríguez Zapatero y aparentemente también el presidente actual del gobierno español Mm, es mm, evitar que Maduro y su gente hable. La hermana de este señor, de Jorge Rodríguez, que mm. está en la Hidra, es la Sí, única mujer que está en la Hidra que yo presenté, que sí, está allí arriba de está. todos, Delcy Rodríguez, es la responsable de haber llevado una gran cantidad de valijas a Mm, España hace un tiempo, mm, valijas que el presidente actual, por un hombre de su confianza, Ábalos, se llama el caso Ábalos, esto en sí. España, permitió que ingresaran sin ser revisadas. Acá está la trama verdadera de la plata que está atrás del cártel Los Soles. ¿A dónde fue? Lo hemos dicho muchas Mm. veces. Bueno, lo importante es que Marco Rubio una vez más cumplió con la democracia y la libertad y se negó a aceptar este acuerdo. Recordemos para la gente que no conoce a Jorge Rodríguez, porque hay nombres en Venezuela que son más conocidos que otros, como Diosdado Cabello, como Vladimir Padrino López. En cambio, escuchamos menos a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es ex vicepresidente de la República, fue vicepresidente de Hugo Chávez y además es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es decir, es un jerarca histórico y actual también del chavismo. Es considerado uno de los operadores políticos clave del régimen de Nicolás Maduro. Tiene influencia en el control de los medios de comunicación, la comunicación gubernamental, la propaganda y las relaciones institucionales del chavismo. Y respecto de su hermana, incluso también a este escándalo en España le llaman Delcy Gate, ¿no? Así es. Donde esta señora viajó con valijas, como dice Rucauf, a España, y se supone que a esta gente no se le permite el acceso en Europa. Entonces el escándalo tiene que ver con que esta gente tiene una sanción internacional por parte de la Unión Europea, no se le permite aterrizar en España y sin embargo aterrizó. Esto fue el 20 de enero del 2020 y hay chats de Ábalos
con Pedro Sánchez, donde el primero le avisa al segundo de esta situación, le avisa que Delcy Rodríguez quiere hablar con él y Sánchez le da semáforo verde, le dice que está todo bien, pero no debería haber hecho esto, lo cual lo pone hoy en un enorme problema. Te pregunto, Carlos, entonces, si vos crees que ahora el que está en un problema también es el propio Jorge Rodríguez porque puede ser señalado como traidor por el régimen, ¿no? No, yo no creo que haya sido traidor, creo que estuvo de acuerdo con todos. Ok. Creo que esta maraña se consultan unos con otros porque lo que quieren los tres jerarcas es poder salir sin que los maten, sin que los metan presos y con la plata. Y esto es lo que proponía Jorge Rodríguez. Una cosa importante del affair de Delcy con el actual presidente de España es que ella llega a España y Sí. para no infringir la prohibición de la Unión Europea de que esta persona llegue al territorio europeo, se la deja en lo que se llama en Baraja zona de transición. Ok. En esa zona de transición, pese a ello, las valijas entran. ¿Qué había en la valija? Bueno, todos suponemos que había en la valija. Nosotros conocimos una valija, la de Antonino y Wilson en la Argentina. Uno de los temas que quiere saber Estados Unidos es cuántas valijas, a cuántos jerarcas de cuántos países y cuánto es el compromiso real del actual presidente del gobierno español con toda esta gente. Ustedes saben que el presidente del gobierno español está cada vez más hackeado, no solamente por la oposición, sino por las calles, porque han interrumpido hasta la Vuelta de España en materia ciclista, los grupos más fuertes de la violencia de Free Palestine, hubo mucho ataque a la policía, poca defensa del gobierno por parte de las autoridades del Ministerio de Interior de España a su propia policía, a la Guardia Civil. Es un tema muy interesante para seguirlo porque Estados Unidos quiere saber, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a reiterar para que quede claro, quiere saber quiénes recibieron, quiénes hicieron lavado de dinero, en qué países. Claramente ahí está con un signo de interrogación, además de Zapatero, está el presidente de Colombia. Este es un personaje que hay que seguirlo. ¿Por qué, mi estimado Agustín? Porque la orden de empeñamiento del presidente Donald Trump para este dispositivo aeronaval es: no sale nadie ni nada de Venezuela sin ser controlado, ni por tierra, esto es Colombia, porque Brasil tiene impedido el acceso, esto es Colombia, ni por tierra, ni por mar, lo acabamos de ver con el segundo lanchón hundido, pero además el otro día con la revisación de un atunero en aguas territoriales venezolanas. En consecuencia, se reitera lo que Trump dijo: en este tema no hay aguas territoriales porque estamos cazando narcos. Y en tercer lugar, y esto es sumamente importante que todos lo entendamos, tampoco por vía aérea. Digo esto porque yo consulté a dos fuentes hoy sobre el tema vía aérea y me dijeron: nosotros tenemos suficiente inteligencia sobre lo que pasa en Venezuela para que si alguno de los que estamos buscando se quiere profugar en un avión, aunque sea un avión de línea, los F-35 lo van a hacer aterrizar ese avión para ser revisado en un aeropuerto norteamericano. Los F-35 que acá estamos viendo en pantalla ya son dueños del espacio aéreo de Venezuela. Han atravesado el espacio aéreo el último fin de semana 7 veces y de esto también se quejó Diosdado Cabello. Mientras tanto, Diosdado Cabello, a ver, vamos a ordenar esto. Tenemos casi 7.000 personas en vivo. Les pedimos que nos dejen su like. Queremos llegar a mucha más gente y logramos esto cuando ustedes nos apoyan de una manera totalmente gratuita, simplemente dándole clic al botoncito del dedito para arriba y usando la herramienta del chat. Cuéntenos desde dónde nos están contactando, desde dónde nos están mirando. Ahí estamos viendo en pantalla los F-35, aviones de tecnología militar muy avanzada, que desde Puerto Rico hasta Venezuela le toma, tengo entendido, 20 minutos, apenas 20 minutos, y han llegado 5 F-35, según he leído en Reuters, este fin de semana, 5 F-35 a Puerto Rico. Maduro está... Sí, son 15 ahora. Son ahora 15, porque ya había 10, exactamente. Ya había 10.
ya había 10 en Ponce, creo que los tienen, y Maduro se queja porque dice que le están sobrevolando por la cabeza. ¿Dónde está la cabeza de Maduro, Carlos, en este momento? Porque también ha habido información sobre eso, ¿no? Bueno, hay una filtración del búnker que está cerca del Aeropuerto Internacional de Caracas. Sí. Yo creo que esta información del búnker es una acción de distracción por parte de la inteligencia norteamericana, porque solamente puede haber venido de ahí porque es muy, muy detallado el lugar. Ellos saben dónde está cada noche esta gente. La inteligencia norteamericana los sigue en tierra y los sigue por los aviones espías. No se pueden esconder. Y esto es muy importante porque otra cosa que va a ocurrir muy rápidamente, es que en el momento en que Estados Unidos encuentre en territorio, que puede ser la frontera con Colombia, alijos de cocaína, los va a bombardear. Esto es, va a destruir donde esté la cocaína en cualquier lugar. En el mar, como hemos visto, pero también en tierra, porque uno de los temas que hay que explicarle a la gente es la inmensa complicidad del gobierno de Petro con esa frontera, donde cada día más crece el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una banda narcoterrorista, me indigno y a veces no me salen las palabras, una banda narcoterroristas a la que perteneció Petro. Exacto. Y hay que decirle a los televidentes que el hijo de Petro confesó ante la justicia que en la campaña electoral de Petro hubo plata del narcotráfico. Estamos ante una persona que, si Dios quiere, el año que viene es finalmente su espacio político derrotado y los colombianos se libran de él, va a tener que rendir cuentas también a la justicia de los Estados Unidos por todo este entramado siniestro que yo he dado en llamar como una forma mía la hidra de este cártel Los Soles, porque tiene muchas cabezas, no es que solamente es este personaje que está en el medio, que es Maduro. Todos los demás tienen algo que ver en este siniestro engranaje, y lo que es muy importante que sepan nuestros televidentes es que Estados Unidos no va a retroceder. Yo escucho a cada rato, bueno, ¿cuándo lo van a hacer? Pero bueno, no es una tarea sencilla. Cuando Noriega fue depuesto, y fue mucho más fácil porque ya estaban las tropas norteamericanas en el canal, pese a lo cual entraron 20.000 más, duró ese tiempo y hubo muertos, y lo que Estados Unidos quiere es evitar daños colaterales, evitar que mueran ciudadanos inocentes venezolanos. Lo que quiere es a estos presos, por lo menos a uno, para que hable y cuente todo. A diferencia de otros canales, nosotros hemos dicho desde el principio que estas cosas llevan su tiempo, que no se va de un día para otro. Esto puede ser un desgaste económico al principal sostén de los narcodictadores venezolanos, que es el narcotráfico justamente. Esto puede implicar en algún momento una operación relámpago. El futuro en realidad está abierto. Lo que sí apostamos nosotros como parte de nuestro análisis es que esto no es simplemente fanfarronería de Donald Trump. Esta movilización. No, pero además, permitime, Agustín, que sume dos ingresos ilícitos más, porque obviamente el tema central para Estados Unidos es el narcotráfico, pero para el otro lado del mostrador, es decir, para el lado de la banda de Maduro y compañía, hay dos ingresos ilícitos más, que es el petróleo que se vende en negro y el oro. Y el oro. El narcoterrorismo está haciendo minería en la selva del Orinoco, minería en la zona cercana a Colombia, y cada vez más, y esto es información absolutamente fidedigna, el ejército de esta misma gente, el ejército de Venezuela, retrocede ante el ELN, que va ocupando cada vez más los espacios de frontera. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a nuestra gente que el cártel Los Soles no es un fabricante de cocaína. El cártel no solo es un habilitador, es el que le permite a todos los demás narcotraficantes pasar por su país y llegar a Estados Unidos. Por eso es el eje principal. Pero lo que le interesa a los narcos colombianos es, si se cae Maduro, que venga otro que los proteja y ser socios de ellos. Por eso está muy bien lo que hizo Marco Rubio, de no permitir que siga Jorge Rodríguez,
lo que tiene que ocurrir en Venezuela es que asuma la presidencia quien ganó las elecciones, Edmundo González Urrutia. Y para los que son nuevos en estas transmisiones, el Cártel de los Soles es el cártel de narcotraficantes fundado y dirigido por generales venezolanos que están metidos en el corazón mismo del régimen dictatorial liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Tenemos casi 10.000 personas en vivo, estamos creciendo muy rápidamente gracias a los likes que ustedes nos dejan, así que si todavía no lo hiciste, te invito a que nos dejes tu me gusta y que nos cuentes en el chat desde dónde te estás conectando, porque todo el mundo occidental está mirando lo que pasa en Venezuela y haciendo fuerzas por la libertad. Carlos, te vuelvo a ver, ya en instantes quiero volver a Petro, pero antes quiero mostrar esto a la gente. Recién yo ponía este mapa que está mostrado desde Google Maps. Lo que estamos viendo ahí es el aeropuerto de Maiquetía, donde, según ha trascendido información filtrada por servicios de inteligencia norteamericanos, debajo del aeropuerto estaría pasando sus noches Nicolás Maduro. Incluso se ha publicado un video desde el aire, que lo quiero también proyectar aquí en pantalla. Bien, este video dice: se le metieron a la cocina al super bigote y nunca se enteró. Ahora ya este búnker no será más su escondite, seguramente irá, bueno, etcétera. Miren esto. Ya tenemos incluso este tipo de imágenes desde el aire que han sido publicadas en distintas cuentas de redes sociales que están siguiendo esta temática, porque al parecer está el miedo de Nicolás Maduro que estaría al pie de su avión por si en algún momento toca abordar y rajar de Venezuela, ¿no? 3 temas respecto a esto. Primero, este búnker es muy profundo, pero bueno, después de lo que hizo Estados Unidos con las plantas de enriquecimiento de uranio en nada menos que en Irán, Sí. obviamente no hay búnker que se le pueda resistir a las bombas de penetración. Segundo, tienen 2 búnker más, así que están mudándose de un lado a otro, pero no tienen ninguna posibilidad de salvarse. La posibilidad de salvarse es que se entreguen y que se entreguen presos, o que entreguen al menos a uno de los 5 para que hable. A mí me dicen algunas fuentes norteamericanas que la que más fácilmente se quebraría sería Delcy. Delcy ha sido aparentemente más un correo que un cerebro, pero es la que conoce profundamente la intimidad de la conexión española, la intimidad de la conexión con Colombia y la intimidad de la conexión con Honduras. Este es un país que aparece poco, presidido por una mujer, Xiomara Castro, que es también marxista, pero que el tema acá no hay que enfocarlo desde lo ideológico. Permanentemente lo plantea Estados Unidos y tiene razón, porque Estados Unidos, cuando hubo un narco de derecha en Honduras, lo metió preso y está en cárcel norteamericana. Cuando hubo un individuo que estaba cometiendo actos de corrupción de ideas de derecha, también lo hizo. Pasa que el narcosocialismo del siglo XXI está todo infectado. Exacto. O por lo menos casi todo, porque algunos países en la mirada norteamericana no están en el tema del narcoterrorismo, son solamente adversarios ideológicos. Acá el objetivo central de Estados Unidos es cortar todo lo que sea el ingreso de drogas o de los instrumentos químicos que se utilizan para pasar la hoja de coca a cocaína. Y sobre esto también hubo novedades en los últimos días. Como vos sabés, Estados Unidos pudo retener una gran cantidad de precursores químicos que ingresaban desde el exterior vía México y que ya están en manos de Estados Unidos. Mira, acá estamos mostrando una foto desde el aire publicada por un funcionario de los Estados Unidos, Marshall Billingsley, con información además. O sea, esto probablemente se lo publican a Maduro como parte de la guerra psicológica que estabas mencionando. Y fíjate el raconto de características que aquí se exponen sobre la información que tiene Estados Unidos del búnker en el que se esconde Maduro. 5 niveles, dice, 5 niveles subterráneos tendría este búnker. 5 niveles subterráneos, más de 40 metros de profundidad.
alrededor de 1.500 metros cuadrados en total. Dice que debajo del salón hay un camino que lo lleva de llegada presidencial. Hay una sala de situación, hay alojamientos para el régimen, hay gimnasio, hay refrigeración y cocina para 4 meses para 150 personas. Hay oxígeno para aproximadamente 25 días. Hay seguridad cubana metida en el búnker de Maduro y hay conexión al hangar presidencial, para lo que decíamos recién, que pueda eventualmente ser evacuado del búnker rápidamente Maduro, con lo cual Maduro duerme al pie de su avión, según la información de los Estados Unidos, que lo han hecho público en las cuentas de redes sociales de los funcionarios encargados de este tipo de investigación. Te comento, Agustín, sí, lo siguiente. Efectivamente se trata de una estructura de 40 metros de profundidad. Vale la pena recordar que, otra vez, el lugar de enriquecimiento de uranio más profundo que fue destruido por Estados Unidos tenía 80 metros de profundidad. ¿Cómo funcionan? Le vamos a contar a nuestros televidentes las bombas de penetración. Dale. Las bombas de penetración son bombas totalmente distintas a las conocidas. Se trata de bombas que vienen encadenadas. La primer bomba no estalla al tocar el objetivo, sino que estalla al momento en que se produce la penetración de los primeros 20 metros. La segunda bomba penetra por el mismo agujero y estalla a los 40 metros. Y la tercera bomba entra por el mismo lugar y estalla a los 80 metros. ¿Por qué es esto así? Por eso ustedes veían en el ataque a Irán hileras de aviones que bombardearon, porque el primero tira una bomba, sobre la temperatura de la primera bomba va la segunda y sobre la temperatura de la segunda va la tercera. En consecuencia, no hay ningún búnker donde estos tipos se puedan esconder. La única solución para ellos es entregarse o entregar todos a uno y que ese uno hable. Ahí está. Ahí Perfecto está. lo que hizo tu producción. Ahí tienen, esa es la bomba de penetración. Excelente. Excelente para que la gente vea cómo se puede realmente acabar fácilmente con esto que ellos creen que es el lugar que van a estar tranquilos mientras arda Troya. La decisión norteamericana, insisto una vez más, es tratar de evitar víctimas colaterales en el pueblo venezolano. Y el otro tema importante, y lo voy a reiterar porque hay gente que llegó después, que en caso de que un avión salga de Maiquetía o de otro aeropuerto de Venezuela y la inteligencia norteamericana sospeche que ahí hay funcionarios claves del régimen, será obligado a aterrizar por los aviones F-35 y F-16 norteamericanos que se posan encima de los aviones y los obligan a aterrizar en un aeropuerto de los Estados Unidos donde es revisado, las personas que están bajo captura son presas y el resto sigue el vuelo. No hay posibilidad de que se escapen, salvo que haya una solución social que, insisto una vez más, Marco Rubio ha rechazado. Qué impresionante las imágenes que consiguió el productor del canal, Daniel, porque hay mucha información en la pantalla. O sea, esto es arrojado, Carlos, por los propios F-35, ¿no? No, por los ¿No? Spirit 2. Ah, ok. Los Spirit 2 son aviones fantasma, que no son detectados por radar. Son aviones que llevan solamente 2 pilotos, tienen una trayectoria corta, con lo cual cuando atacaron Irán tuvieron que hacer 4 repostes en lo que se llaman las vacas del aire, que son los aviones nodriza de los Estados Unidos. El avión baja su velocidad, el nodriza se coloca arriba, baja una manguera como si fuera un surtidor, le coloca el combustible, luego se desenchufan, el nodriza va a un aeropuerto y el avión de combate que va a tirar la bomba de penetración vuelve a tomar velocidad. Por eso, cuando se atacó a Irán tardaron tantas horas y dijo Trump un día en una conferencia de prensa que hizo con el general Kane al lado, que muchos le habían dicho que esto no se podía hacer
Les advertimos a Irán que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Bueno, acá está advirtiendo ya por segunda vez Donald Trump que van a atacar los objetivos narcoterroristas a donde estén, y eso implica los búnker, eso implica los lugares donde se almacene cocaína, y eso puede implicar también algún otro lugar como un lugar donde estén los F-16 de Venezuela, que según la información que yo tengo, solamente 5 F-16 venezolanos están en condiciones de combatir. Solamente 6 frente a ya 15 F-35 que hay en Puerto Rico, y supongo que si tienen el Spirit 2 en Puerto Rico, de eso no nos vamos a enterar. Eso no creo que lo hagan público, No ¿no? lo necesitan. El Spirit 2 tiene un solo lugar de partida, que es en el Middle East, en un lugar que es el único lugar donde están, pero el trabajo de ellos no es aterrizar en ningún lugar. Ellos salen con una misión de bombardeo, ahí lo tienen a ustedes, el Spirit 2, y como les dije, van siendo repostados en el aire, así que no van a ir a Puerto Rico. Si necesitan atacar, van a atacar de su base de Middle East. Bien, bien. Hablando de Trump, te quiero mostrar unas declaraciones que tuvo a la prensa en esto que vos ya nos enseñaste, porque cada vez que venís aquí la realidad es que nos dan una verdadera clase, que este tipo de entrevistas que parecen tan espontáneas de Trump o de cualquier presidente, estas que los agarran en pistas de despegue, en realidad ellos habitualmente, según nos has dicho, ya tienen pactada cuál es la pregunta que van a tomar. Bueno, esta fue, tengo entendido que esto fue el 14 de septiembre, o sea, el día de ayer. Vamos a escucharlo y está traducido en pantalla. Yeah, I know exactly what's happening. A lot of drugs are coming out of Venezuela. A lot of Trinidad, they're trying to get out, but we're stopping them successfully at the border in Venezuela. We have a tremendous amount of security. They're sending Trinidad, that's the gang, probably the worst gang in the world, MS-13 them. I think they're probably considered worse. And we don't like what Venezuela is sending us, whether it's their drugs or whether it's their gang members. We don't like it. We don't like it one bit. Esta es la parte más importante. Well, we'll see what happens. There's certainly not a lot of boats out there, I'll tell you. Sí, claro. Es la segunda vez, como te decía, y les decía a todos, que Donald Trump se refiere directamente al caso específico, atacar dentro de Venezuela. Esta declaración suma a Nicaragua, ustedes habrán visto. Sí, exactamente. We almost see no boats out there, which is fine as far as I'm concerned. There's been very little boat traffic. I can't imagine why. And just on that, do you think we will start doing strikes on mainland Venezuela? Oh, we'll see what happens. Look, Venezuela is sending us their gang members, their drug dealers, and drugs. It's not acceptable. Just one more on Venezuela. The president of Venezuela called the strike on the boat illegal. Are you concerned that Maduro might escalate something? So what's illegal are the drugs that were on the boat and the drugs that are being sent into our country, and the fact that 300 million people died last year from drugs. That's what's illegal. Do you think he's not telling the truth when he said it was a fisherman's boat? Do you think that he's you could see it. You saw the bags of white everything right through the bags. It's nonsense. So we knew it before they even left. We knew it before they even left. We knew exactly where that boat, where it came from, where the drugs came from, and where it was heading. I mean, the problem is nobody's getting on boats anymore, so maybe that's a good problem. Bueno, ahí está. Dice, ya hay pocos barcos de narcotraficantes en la zona, es decir, nos tienen miedo, saben que los estamos esperando. Y hace pocas horas hubo un nuevo hundimiento de otro lanchón narco que se dio a conocer por las propias cuentas de redes sociales del presidente Trump. Lo último que te quería consultar... Comento una cosa sobre esto, adelante, Agustín. Sí. No, una cosa sobre esto que también no lo hemos citado. Hubo una detención de un barco atunero por parte de las fuerzas militares norteamericanas. Fue revisado por la tropa de asalto, no solamente por la tropa de asalto, sino que hombres ranas se tiraron al mar para verificar que no hubieran arrojado desde el barco atunero
droga al mar, porque tienen la técnica de cuando son trabados, tienen atado en bloques de hormigón los alijos de droga y lo tiran al mar. Así que hicieron una revisación de 8 horas, no encontraron nada y el barco siguió. Esto demuestra las dos cosas. Primero, que cuando hunden uno es porque saben que tiene droga. Segundo, que están vigilando permanentemente a todos, porque por eso es muy importante lo que estamos viendo. Nunca Estados Unidos negó que el barco atunero estuviera en aguas territoriales venezolanas. Es muy importante esto, porque Estados Unidos, cuando quiere afirmar algo, lo afirma, pero cuando quiere negar algo de este operativo, no dice nada. Y claramente toda la información indica que estaba en aguas territoriales. ¿Por qué es esto? Porque Trump les ha dicho, en esto que yo llamo el empeñamiento, las instrucciones, ustedes tienen que buscar la droga donde esté y destruirla. No importa dónde esté, si dentro de Venezuela, en el mar territorial de Venezuela, en el mar o en el aire. Es toda una señal que además fue perfectamente entendida por el régimen, porque de inmediato el canciller venezolano tuvo una declaración diciendo que esta era una flagrante violación de la soberanía venezolana en tanto y en cuanto se había producido en aguas venezolanas. Así que han acusado recibo de inmediato. Estados Unidos está dispuesto a actuar contra el narco, sea donde sea que éste se encuentre, no importa si es en aguas internacionales o venezolanas, les da exactamente lo mismo. Ahí estamos viendo la crónica de Reuters al respecto. Bueno, si les interesa, pueden buscarla con ese título. Te quiero llevar, Carlos, a un último tema antes de pasar a la lectura de los superchats. Le aviso a la gente que si quiere colaborar con esta transmisión en vivo, que se anime a enviarnos un superchat y lo vamos a leer con lo que ustedes quieran, un comentario, un saludo o una pregunta, lo que ustedes quieran. Bien, volvemos a la hidra, Carlos, por último lugar, y quiero volver a la cabecita de allí de Gustavo Petro. Hoy, en un llamado telefónico que tuve con vos, me decías que a Pedro se lo quiere desertificar. Yo te decía que no sabía qué significaba que se lo desertificara. ¿Podés comentarle al público sobre esto? Sí, la certificación o desertificación es al país, no obviamente a la persona se la sanciona en forma individual. Ha habido ya el caso, muy lejano en el tiempo, de un presidente colombiano al que Bill Clinton lo denunció públicamente, le prohibió el acceso a Estados Unidos y lo consideró socio de los narcotraficantes. En el caso de Petro, lo que ocurriría es que se consideraría a Colombia como un país que no lucha contra el narco. Hoy, desde el momento de lo que se llamó el Plan Colombia, ya un tema muy lejano en el tiempo, tiene certificación, es decir, Colombia lucha contra el narcotráfico. Esta última certificación la dio el presidente Biden, pero en este momento Estados Unidos está considerando desertificar al país. Esto tendría consecuencias económicas muy graves para Colombia. Bueno, tema que también tendremos que seguir. Petro es un aliado de Nicolás Maduro. Incluso se dice que fue financiado por el régimen venezolano en las elecciones que ganó hace ya cerca de 4 años. Y al día de hoy tiene distintas apariciones públicas, incluso a través de sus redes sociales, en defensa de Nicolás Maduro. Bien, vamos a leer algunos de los superchats que nos han enviado. Gracias a Mauro Alfonso por convertirte en miembro del canal. Gracias a Cuervo por las 50 membresías de regalo. Gracias a Ulises Gámez por esa membresía de regalo también y por ese super sticker que nos manda con una donación. Gracias por la información, Agustín, dice Santos Fuentes. Aquí alguien dice, Agustín, saludos de un hondureño en Nueva York. Gracias por abrir los ojos a muchas personas, haciéndoles entender que la izquierda es dañina. Sigue así. La mafia del PSV y la mafia del PSOE son socias en el narcoterrorismo internacional, dice Ulises Gámez. Se está refiriendo al Partido Socialista Obrero Español. Haremosle a muchos latinoamericanos que PSOE es Partido Socialista Obrero Español, es decir, el partido de Rodríguez Zapatero y del actual presidente
de España. Sí, exactamente, que está complicado por su relación con este avión que aterrizó en España en enero del 2020. Congreso de Costa Rica declaró a los soles como narcoterrorista, dice aquí Andrés, y nos manda un saludo desde Costa Rica. Y a esto le agrego, Carlos, también la Unión Europea, ¿cierto? Sí, la Unión Europea la declaró narcoterrorista, pero además la Unión Europea le ha pedido explicaciones públicas al presidente Petro sobre el asesinato del senador Uribe. Está en la mira de todo el mundo, Petro. Es bueno aclarar que el año que viene hay elecciones, a comienzo del año próximo. Petro no se puede presentar y por eso yo digo que una vez que deje de ser presidente, seguramente por algún tribunal norteamericano va a tener que desfilar. ¿Cuánto creen que puede influir esto en Cuba? Dice este usuario aquí, Uli Creciendo. ¿Cuánto impacta esto en Cuba, Carlos? Bueno, yo vengo hablando de la teoría del dominó, ¿no? Sí. Venezuela ha repartido mucho dinero negro en el mundo y obviamente en América y en América Latina. Todos sospechamos que hay dinero negro que se le entregó a Cuba. Si esto se demostrara, si hacían los libros negros que tienen Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, podría ser acusado el presidente de Cuba de lavado de dinero y entraría entonces en una situación como la que tienen los narcodictadores de Venezuela. Es importante explicar una vez más que Estados Unidos no va a entrar en un país donde no pueda ingresar. Esto lo aclaró Marco Rubio la semana pasada en México. Obviamente, su socio, el presidente, cuando estuvo de la reunión en México, donde, como les dije, se va a reabrir en Ecuador la base de Manta. Pero en todos lados lo que dice Marco Rubio es lo mismo. Nosotros no entramos a meternos en un tema político. Estamos persiguiendo una banda de narcotraficantes y a sus socios. Muy bien, acá dice Dani, Maduro anda cagado, abajo los Castro, abajo la ONU y todos los millonarios que financian, 5.000 millones de dólares que solo llenan los bolsillos de la ONU, pone aquí. Hay mucha hostilidad en general contra la ONU bajo la sensación de que no interviene en temas importantes. Yo recuerdo el día que Maduro estaba asumiendo nuevamente el poder en Venezuela en calidad de tirano, y Naciones Unidas, lejos de decir nada, ni siquiera en sus redes sociales, dedicó ese día a promover la intervención de Internet para combatir los discursos de odio y la fake news en Internet. Toda la campaña de la ONU ese día en sus redes sociales consistía en concientizar contra la libertad de expresión en redes sociales. Así que la gente en Venezuela ya hace tiempo que le tiene muy mala idea a las Naciones Unidas. Además, institución internacional bajo la cual Maduro ha ido a pedir también ayuda recientemente. Acá dice, este canal te da información verídica, colabora con tu like, dice Gabriela, gracias por eso, un gran abrazo. Aquí alguien más dice, Lauren, dice que acabe la novela de mal gusto desde el Palacio de Miraflores, que se vayan solitos estos ridículos y cobardes. Aquí también Liberum X dice, argentino en Estados Unidos, tengo 45 y tuve el honor de haber vivido la gobernación y vicepresidencia del doctor Rucauf. Un abrazo enorme. Ahí te mandan un abrazo, Carlos, especialmente. Gracias. Muy bien. Saludos, Maduro. Sabemos que nos ves, pone aquí Ángel. No sé si sabías, Carlos, que Maduro, en una de las historietas que lanzó como superhéroe, que se llama Super Bigote, me puso a mí como supervillano. No sé si alguna vez te contesto, creo que no. Después te voy a mandar la foto de la tapa de esa revista para que te rías un poco. Aparezco yo como supervillano contra Super Bigote. Así que lo que dice este usuario, Ángel Roth, no es necesariamente exagerado. El régimen mira este canal, así que les mandamos un saludo también a ellos. Bueno, que ya que lo miran, que se den cuenta que el búnker no sirve para protegerlos si se enfrentan contra Estados Unidos y el Espíritu. Aquí Secro dice, saludos Agustín, ¿qué lectura me recomendás para tener un panorama general de las ideologías? Mira, hay un libro que es difícil de conseguir, pero para mí es excelente, llamado La teoría pura de las ideologías,
de Kenneth Minogue, un filósofo político. Ahí está, mira. Este es, a ver, hacele zoom si es que se puede. Ahí está complicado el zoom, pero ahí se ve ahí arriba. Al-Aje, que no sé qué es lo que dice. A ver, espérate, me voy a acercar. ¿Lo han oído? Destruyamos a estos individuos y afiancemos nuestro dominio en este territorio. Afiancemos nuestro dominio en este territorio. Ahí parece Al-Aje como uno de los supervillanos y abajo a la derecha una especie de Superman, está Super Bigotes, que dice, estos fascistas no se rinden en el asalto contra Venezuela. Bueno, te aviso, Carlos, que el próximo en aparecer como supervillano vas a ser vos en estas caricaturas que saca el régimen. Bien, gracias, Dani, ahí por la caricatura. Dice aquí alguien más, le pido a mi presidente Trump que venga a México, por favor, los narcos nos están matando, que se lleve a Sheinbaum a la cárcel, dice Álvaro Valdés. Bueno, hace poco estuvo Marcos Rubio y aquí también lo comentamos con Carlos. El tema es que México votó por Sheinbaum, ¿no, Carlos? Así es, este es el tema de la diferencia que siempre explicamos. Donde un presidente electo no nos guste, es un presidente electo, lo eligieron los mexicanos. Lo que ocurre es que a Maduro no lo han elegido a Edmundo González Urrutia. Y entonces cuando algunos periodistas y alguna gente que yo leo en las redes hablan del presidente de Venezuela, no, el presidente de Venezuela no es Nicolás Maduro, es el que votó el pueblo el 26 de julio, es claramente Edmundo González Urrutia. Y esto es lo que hay que hacer para romper esta trama de buscar una salida acordada. No hay salida acordada negociando con los narcos. Efectivamente. Leo algo más, Carlos, y te libero. Saludos desde el exilio, Miami, un cubano aquí. Abajo el socialismo, Pablo Sánchez. Gran abrazo para vos, siempre de toda la comunidad de cubanos exiliados está conectándose a estas transmisiones. Nicolás Masburro, tus horas están contadas, dice desde Perú este usuario. Algo más, dice Agustín, que Cristo te bendiga por lo que haces, viva la libertad para Latinoamérica, dice Gerardo Martínez desde Chile. Y leo uno más, dice que alguien le diga a Trump que acá en Argentina, Formosa, tenemos un amigo de narcos también llamado Gildo Insfrán. Fuerza pueblo venezolano, ojalá que tu tiranía termine pronto. Abrazo, Agustín, dice Nicolás Aguirre. Te hago yo la última, si me permitís, Carlos, un minuto. Te saco un segundo de Venezuela y te llevo a Estados Unidos. ¿Qué nos podés comentar sobre el horror del asesinato de Charlie Kirk? Bueno, además del tema de ese joven, 31 años, ver a su hijita llorando, ver a su mujer padeciendo, a mí me impactó mucho la valentía de esa mujer de decir que las banderas de su marido ella las va a mantener en alto, ¿no? El odio es una muy mala medicina. Hay que discutir ideas. Nosotros tenemos unas, otros tienen otras, pero cortarle la vida a un joven que lo que hacía era defender el interés de su pueblo, me parece que es el máximo nivel de los sacrilegios. Yo seguí tu programa cuando lo hiciste sobre él, seguí tu emoción y la verdad que me sentí muy tocado. Estaba muy, muy caliente y creo que hay que bajar un poco la calentura en todos los frentes porque es un hervidero Estados Unidos en este momento. Hay una suerte de guerra civil en potencia que en cualquier momento puede estallar. Carlos, querido, no te quiero robar más tiempo. Gracias por tu gentileza, por estar del otro lado y bueno, nos encontraremos pronto para analizar un poco más estos temas. Muy bien, muchas gracias y un placer para mí estar contigo y con toda tu teleaudiencia que es tan grande que siempre después nos sigue acompañando en los videos, en los YouTube. Yo los sigo y me impacta cuánta gente te escucha y escucha estos comentarios. Un abrazo grande y que tengan una buena semana que está por empezar. Un gran abrazo, Carlos, querido. Bien.